Hola, mucho gusto. Les saluda el profesor Don Felipón. Bienvenidos a la clase de lengua en este taller. Vamos a ver qué es la poesía. Básicamente, la poesía es un género literario apreciado como una expresión de belleza o sentimiento artístico a través de la palabra. Pero la poesía es creación. ¿Quién los crea? Obviamente, el poeta. Y el poeta no significa aquel que hace versos, significa creador. Entonces, tenemos que alejar esa idea que la poesía solo tiene que ser únicamente escrita en verso. ¿Por qué? Porque también hay poesía en prosa, la denominada prosa poética, es decir, poesía ocupando las líneas de inicio a fin. A la poesía actual le conviene que se acabe el verso y que los poemas se escriban en prosa, porque el verso ha sido el refugio tradicional de los malos poetas, de los falsos poetas. Solo son disfraces. No hay que confundir verso con poesía. La mayor parte de los poemas en verso no contienen poesía. El verso es una forma, se puede llenar con cualquier cosa. El verso no hace parte de ninguna definición sobre la poesía. Según la métrica, los versos se forman por números determinados de sílabas, una determinada distribución de los acentos y una rima que darán como resultado un ritmo y un tipo de composición particular, y eso generará cierta musicalidad en el poema, que eso es muy importante, generar una musicalidad en el poema, ya sea en verso libre o en verso medido. Sin embargo, actualmente la poesía se caracteriza por el predominio del verso libre, donde el autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo, sin ataduras de rimas o métricas. Y son características de los buenos poemas. Pero ojo ahí, es necesario tener conocimiento y práctica acerca de la métrica y la rima, tanto para utilizarlas ocasionalmente como para no utilizarlas por inadvertencia. Métrica y rima son recursos mnemotécnicos eficientes y valiosos. Al optar por el verso libre, los poetas pierden algo que antes fue esencial, que los poemas se aprendieran y se repitieran de memoria. El poema en verso libre suele escapar a la memoria. En cuanto al lenguaje literario, profundiza mucho más en este género. Por ejemplo, en un cuento se puede hablar sobre las desventuras de un personaje. Sin embargo, en poesía eso puede hacer con un lenguaje mucho más profundo, que se aleje mucho más de lo común. Como, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, en estos versos de Vallejo, para decir lo duro que es esta vida. Es decir, el escritor encuentra una forma de expresar y transmitir ideas de manera estilizada, usando la belleza que capte la atención del lector.
Los poemas dependen de su efecto en las imágenes, la asociación de palabras y las cualidades musicales del lenguaje utilizado. Las imágenes se pueden pensar como creaciones pintadas con palabras. Esto significa que si encontramos las palabras correctas, podemos describir cualquier objeto, paisaje, etc. Por ejemplo, en estos versos de Fernando Sánchez Olivencia, poeta chelaco que integró Línea Éter en 1963, entonces en estos dos versos yo me puedo hacer una imagen de lo que quiere decir. Vuelve la barca sin nosotros debajo del mar. Yo me voy enseguida a una imagen de soledad, una barca a la orilla del mar que trajo consigo absolutamente nada. El tema, en este caso, para las obras, constituye un problema para los poetas en particular. Si bien es cierto que la poesía tiende a profundizar en un tema concreto, frecuentemente las artes se ven afectadas por cualquier censura, en especial la poesía. A ningún artista se le prohíben los temas tanto como al poeta. ¿Por qué? ¿Quiénes lo hacen? La censura manifiesta el temor a la poesía atacando al poeta, cerrándole muchas veces el paso. Algunas prohibiciones pueden ser no escribir sobre sí mismo porque a nadie le interesa. Entonces el poeta ya no escribe a sí mismo o sobre sí mismo. Otro, no escribir poemas de amor porque el amor no existe o es un tema trillado. No escribir sobre asuntos de actualidad porque la actualidad es indigna del poema. No escribir poemas filosóficos porque la filosofía no es propia del poema. No escribir sobre el futuro porque se desconoce. Que no se escriba verso rimado porque la métrica ya caducó y que tampoco se escriba verso libre porque eso no es poesía. En fin, la lista de prohibiciones es demasiado larga para transcribirla en su totalidad. De este modo se intenta reducir el campo del poeta y solo queda cambiando la teoría sobre el vacío necesario para preservar la inocencia del mundo. Pues bien, sobre lo que hay que escribir es precisamente sobre todas las cosas prohibidas y del modo prohibido, y escribir con claridad y contundencia, no tímidamente, con medias palabras. Hemos apuntado que el poeta expresa sentimientos a través de su poesía y que va a generar en el lector que el lector se emocione con el poema del autor. Es entonces que la poesía se revela. La poesía no consiste en ocultar, sino en descubrir. Es revelación o no es nada. No hay tesoros ocultos en poesía. El único tesoro es el libro, pero depende del autor cuánto oro le ponga en ello. Quiero, para terminar este discurso poético, leer justamente un poema de Fernando Sánchez Olivencia que pertenece a su libro Espes, el poema número 5. En la nueva embarcación no va el animal. Vuelve la barca sin nosotros debajo del mar. Desfigurado el barro del mago sembrador. Un pescado diluvial de tiempo solo sobrevive. Sin la mujer del pez, yo creo la nueva panza del mar.